De hoy, nuestra invitada, la doctora Chan Kom, es licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, bachiller en Derecho por la misma universidad, doctoranda en Derecho Penal en la Universidad de Salamanca, España, y en la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. Tiene un máster en Derecho Penal por la Universidad de Salamanca. Ha realizado también estudios en Taiwán a través de la obtención de una beca concedida por la Southern Taiwan University en Taiwán, estudios de intercambio en Derecho Penal en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, España. Socia fundadora del estudio Padilla y Chan Abogados desde enero del año 2007 a la fecha. Ha sido abogada del estudio Roger Young Abogados, miembro ad honor en el grupo de trabajo encargado de revisar y evaluar la normatividad aplicable al caso de extranjeros privados de su libertad. Se desempeña en la vida académica como catedrática de la Pontificia Universidad Católica del Perú en el curso Derecho Penal, Bases Legales para la Gestión e Introducción a la Metodología de la Investigación Jurídica. Recibamos pues en la cátedra de los jueves a la doctora Romy Chan Kom con su tema El tipo subjetivo en la teoría del delito, importancia a la luz del planteamiento de la teoría del caso. Lo recibimos con un fuerte aplauso. La teoría del delito, ¿no? He escogido este tema porque además, dentro de los temas que se encuentran en la teoría del delito, es uno de los menos trabajados a nivel de la jurisprudencia, a nivel también a veces de la doctrina, e incluso muchas veces respecto al tipo subjetivo, al momento de formular las denuncias penales o al momento de emitir los pronunciamientos jurisdiccionales, simplemente se limitan ya por costumbre, aunque no de la forma más correcta posible, a señalar existe dolo o existe imprudencia. Y realmente el que exista dolo o que exista imprudencia no es suficiente para establecer una adecuada teoría del caso, porque no hay un único tipo de dolo. Hay 3 tipos de dolos distintos y tampoco hay un único tipo de imprudencia. También encontramos 2 tipos de imprudencia. Y hay que tener claro cómo diferenciamos, porque además también no es lo mismo responder por un tipo doloso que por un tipo imprudente. Prueba de ello, si lo vemos en el homicidio, que probablemente es uno de los delitos más clásicos, ¿no? Un homicidio doloso, hablamos de una pena básica de 6 a 20 años. En cambio, un homicidio imprudente, hablamos de una pena que nunca va a llegar ni siquiera de la pena mínima. Entonces, se dan cuenta, sí es muy relevante. Y el límite entre el dolo eventual o un homicidio por dolo eventual y un homicidio por culpa consciente, vamos a ver ahora, a lo largo de estos minutos, es bastante estrecho. Entonces, de pasar una pena de 6 a 20 versus una pena que difícilmente llega a los 6, hay un paso. Y eso es un poco en lo que vamos a conversar hoy. Y para llegar a ese paso, para llegar a ese punto, vamos a recordar y volver a vivir algunas cosas que ya hemos estudiado antes y que ahora con el nuevo código se hace necesario enfatizar. Entonces, veamos, fíjense, ¿qué habíamos dicho nosotros que es el delito? Ya esto nos hace recordar a nuestra época universitaria, ¿no es cierto? ¿Qué era el delito ahí? Decíamos que el delito es una acción, ¿sí? Y por definición clásica decimos que es una acción típica, antijurídica, culpable y algunos dicen punible. Pero antes de eso, esa acción, y vamos a ver que esto nos va a servir luego para hablar del tipo subjetivo, esa acción, ¿cómo tiene que ser? ¿Es cualquier acción? ¿O tiene alguna característica especial, además de ser típica, antijurídica y culpable? Voy a poner un ejemplo, a ver si así nos vamos explicando. ¿Cómo tiene que ser esa acción? Imaginemos, y me van a disculpar los caballeros, pero esta vez, como las damas siempre somos las perjudicadas, por lo menos mayoritariamente en este delito, voy a hacer el ejemplo con los caballeros. Imaginemos, ¿sí?, que vemos que las ventanas se rompen, que las puertas de vidrio se rompen, y que empieza a descender una nave extraña, ¿sí?, que deja todo a oscuras, ¿sí?, y empiezan a bajar de esa nave extraña unos seres raros que tienen 3 brazos, 3 piernas, 2 cabezas, ¿sí?, y todos nos asustamos, y en eso, esos seres extraños violan a todos los caballeros de la sala. Imaginemos. Pregunta en ese caso, ¿podemos decir que allí existe una acción que sea relevante a efectos penales? ¿Puede hablarse allí de un delito de violación? ¿Qué opinan? Todos los caballeros, ¿ah? Todos los caballeros. Una vez me dijeron, no, doctora, ahí no hay delito, pero no importa, ya habrá que disfrutarlo. Me dijeron, no, tampoco, por si acaso, eso no voy a ese punto. Pero veamos, en ese caso, ¿podremos decir que ahí hay un delito? ¿Hay una acción? No, nos dice la doctora. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? Porque la acción tiene que ser humana. Nuestra teoría del delito siempre ha pensado en seres humanos.
Y ese es un dato importante, porque hoy en día ya se cuestiona esto un poco más. Por supuesto que en 1907, cuando se empezó a hablar del tipo penal, en esa época no se hablaba de los extraterrestres, entonces esa no era una posibilidad, ¿cierto? Ni tampoco de las almas en pena, que por ahí hay personas que dicen que las almas también hay que tenerles miedo. Bueno, también puede ser. Pero se hablaba de las personas además naturales. Hoy en día esto se flexibiliza no por los extraterrestres, que aún no estamos en ese nivel de la tecnología, por lo menos no hemos confirmado que existan, pero sí respecto de quiénes, de las personas jurídicas. Y empieza a haber una discusión porque a las personas jurídicas tampoco las tenemos contempladas en la teoría del delito. Y cuando hablamos del tipo objetivo, del tipo subjetivo, ¿cierto? Estamos pensando en las personas naturales, pero no en las personas jurídicas. Entonces, hoy eso se ha puesto en discusión. En nuestro país aún realmente no existe una responsabilidad penal de las personas jurídicas. Se ha querido regular en el delito de... ¿Cuál delito es el que se ha incorporado recientemente? ¿Quién se acuerda? De cohecho, exactamente, el delito de cohecho activo internacional, de corrupción internacional, que además uno dice, curiosamente, no es de los más frecuentes, ¿no? Si pensamos en la responsabilidad de personas jurídicas y lo confrontamos con delitos contra el medio ambiente, lavado de activos, ¿no es cierto? ¿Cuántas cosas hay donde podríamos mirar más temas vinculados con personas jurídicas? Bueno, lo cierto es que se pensó por una razón práctica. El Perú necesitaba firmar un convenio en el que para poder ser parte era requisito colocar ese tipo penal en nuestro código. Y se hizo ya un sancochado, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se dijo, ¿y ahora cómo hacemos para superar la teoría del delito? Que está pensada en personas naturales. ¿Qué hacemos para el tipo subjetivo que habla de personas naturales cuando hablamos del dolo? Y lo que dijeron es, vamos a crear una normativa aparte, y se creó una norma que habla de la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas frente a la comisión de ese delito. Y donde uno ya dice, uy, pero no era penal, porque está en el Código Penal. Bueno, pero se le llama administrativa. Y entonces, ¿cuál es la diferencia con las consecuencias accesorias del 105? Y ahí todavía estamos empezando la discusión. Lo dejo en debate porque más adelante seguramente se retomará el asunto, porque definitivamente hay una tendencia ya universal a considerar que las personas jurídicas también pueden cometer delitos directamente. Entonces, eso habrá que dejarlo ahí entre paréntesis. Pero, retomando el asunto, entonces la acción es la acción humana, de momento. Eso aún no ha cambiado en el Perú. ¿Y solamente humana o qué más? La acción debe ser humana, pero además muy importante, voluntaria, ¿no es cierto? Tiene que ser una acción humana y voluntaria. Y esa acción humana y voluntaria, a su vez, debe cumplir con las categorías del delito, que recién ahí vamos, son la tipicidad, la antijuricidad y la culpabilidad. Y algunos hasta hablan de la punibilidad. ¿Y cómo sabemos cuándo una acción humana es voluntaria y cuándo no? Muy importante para hablar del tipo subjetivo. Bueno, ahí hay un tic para poder recordarlo. ¿Sí? Dicen pues algunas personas que las bonitas tienen todos los beneficios. ¿Y las feas cuáles? Dicen. Bueno, las feas también tienen un beneficio. Las feas no cometen delito. ¿Por qué? Porque tenemos aquí a los supuestos de ausencia de acción. ¿Qué cuáles son? F, de fuerza física irresistible, E, de estados de inconsciencia, y A, de actos o movimientos reflejos. FEA, así no nos olvidamos nunca, ¿no es cierto? Entonces, cuando haya una FEA, ahí no habrá delito. Y ojo, ¿qué es fuerza física irresistible? Fuerza externa, ojo, no es la fuerza psicológica, ¿no es cierto? La vis absoluta, no la vis compulsiva, porque la vis compulsiva se analiza a nivel de la culpabilidad, ¿no es cierto? Esta es la vis absoluta. ¿Qué más? Los estados de inconsciencia. Cuando una persona está en estado de inconsciencia, no habrá acción humana voluntaria. Ejemplo de estado de inconsciencia. ¿Cuál puede ser? Muchos saben la clásica, ¿no? Los sonámbulos, dicen. Cuando uno va sonámbulo, cuando uno va hipnotizado. Cuando uno va hipnotizado tampoco comete delito. Bueno, son supuestos, además, no muy vistos a nivel jurisprudencial, sobre todo por una razón, porque quien alega el estado de inconsciencia lo tiene que probar. Aquí la carga de la prueba no está en el Ministerio Público, está quien alega este supuesto ausencia de acción o es encontrarse en un supuesto de FEA, ¿cierto? De FEA. Y los actos reflejos, típico acto reflejo, voy al doctor, el doctor golpea la rodilla, ¿y qué pasa con la rodilla? ¿Qué pasa con el pie? Se levanta. ¿Lo puedo evitar? No, y si lo puedo evitar, algo está pasando, ¿no es cierto? Porque eso no es normal, es un acto reflejo que todas las personas tenemos. Si producto de esa levantada de pierna yo lesionara a alguien, ¿se podría decir que yo he cometido delito?
No, ¿no es cierto? Porque no hay una acción humana voluntaria, fue involuntario. En esos supuestos no habrá delito. Y ejemplo de la fuerza física irresistible, para no dejarla de lado. Imaginemos, pues, que resulta que Roxana, imaginemos, si tiene a su novio Pedro de toda la vida. Y en eso Roxana observa que Pedro está con otra chica. Uy, no, dice, los ve saliendo de un hotel. Ah, no, dice, algo ha pasado aquí. Y en venganza lo ve a Pedro esperando al Metropolitano, ve que detrás hay otro señor y empuja a este otro señor para que a su vez empuje a Pedro y Pedro caiga en las vías del Metropolitano y sea atropellado por el Metropolitano. En ese caso, el señor que fue empujado por Roxana, ¿cometería delito? No, porque él realmente no pudo resistirlo. Fue una fuerza física, la de Roxana, externa a él, ¿no es cierto?, que lo empujó y generó que él empujara a su vez a la persona de adelante. Entonces, en ese caso también hablaremos de un supuesto de ausencia de acción. Allí no habrá delito. Esos están fuera del marco, fuera de las acciones penalmente relevantes. Y por tanto, sobre esto no tiene sentido analizar si la acción es típica, antijurídica y culpable. Porque cuando hay un supuesto de ausencia de acción, ya no pasaré a la siguiente etapa. Y la siguiente etapa, sí, aquí viene, es lo que nosotros conocemos como las 3 categorías del delito: la tipicidad, la antijuricidad y culpabilidad. La punibilidad no está incluida porque no siempre está. Está en algunos casos y en otros no es relevante. Entonces, por eso es que la doctrina mayoritaria dice, hablamos de una teoría tripartita, en el caso de la teoría de la general del delito, ¿no es cierto? O sea, ¿qué es la teoría del delito? Los elementos que yo tengo que analizar para ver si siempre en ese caso existe o no existe responsabilidad penal. Es como una especie de fórmula matemática. Por eso decimos que el derecho también es ciencia, ¿no es cierto? Y establecemos ciertos criterios que nos permitan siempre establecer reglas. Entonces yo ya sé que si cometo una acción típica, antijurídica y culpable, cometo delito y soy sancionado penalmente, ¿no es cierto? Es una regla. ¿Y qué entendíamos nosotros por tipicidad? ¿Recuerdan? Ahí os recordamos y volvemos a vivir. ¿La tipicidad qué era? Era justamente el conjunto de elementos objetivos, de elementos descriptivos que se pueden percibir con los sentidos, o de elementos normativos definidos por el legislador o por alguna otra norma, ¿no es cierto?, que componían la conducta típica. Ahí está el sujeto activo del delito, el análisis del sujeto pasivo, el análisis de la imputación objetiva, el análisis de la conducta típica, del bien jurídico protegido, del tipo subjetivo, que vamos a ver ahora, que a ese punto quiero llegar después, ¿no es cierto? Y todos los elementos que, si existen, configuran el ilícito penal. Luego veíamos, después de la tipicidad, que si existía tipo penal, si existía tipicidad, pasábamos a un siguiente análisis, que era el de la antijuricidad. ¿Y qué se analiza en la antijuricidad? Las famosas causas de justificación, ¿no es cierto? Todo lo que está prohibido, lo que es contrario, por eso es contra lo jurídico, contra el derecho. Todo eso se analizaba en la antijuricidad. Por ejemplo, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, ¿cierto? El cumplimiento de un deber, el ejercicio legítimo de un derecho, el consentimiento, muchos lo encajan aquí también. Todo eso en la antijuricidad. Y luego había una última categoría, que es la culpabilidad, donde analizamos la capacidad de reproche de la persona. Que el sujeto sea capaz de darse cuenta de que su conducta es mala. Hay personas que no están en capacidad de hacer eso. Ejemplo, ¿qué pasa si a un loco yo le doy una botella y el loco agarra la botella de vidrio y me rompe la cabeza? Imaginemos que yo al loco lo llevo a un tratamiento psiquiátrico, lo dejo no lo puedo mandar preso porque es inimputable, ¿no es cierto? Lo mando a un manicomio, al loco le dan tratamiento, todo, y un día sale de visita. Y yo agarro y le digo, mira, acá tengo otra botella de vidrio, qué bonita. ¿Qué creen que va a hacer con la botella? Me la va a volver a tirar en la cabeza probablemente. Porque no es capaz de darse cuenta que tirarme la botella en la cabeza es malo. No es capaz de interiorizar que el delito de lesiones es un atentado contra un bien jurídico. No lo puede ver. Por eso no es culpable. Eso lo analiza la culpabilidad. ¿Se acuerdan? ¿Hasta ahí estamos todos? ¿Sí? ¿No es cierto? Bueno, les cuento una cosa. Esto que nosotros hemos aprendido, que en esa época era la postura mayoritaria, en realidad hoy en día ya no la es. Por ejemplo, Roxin, Muñoz Conde, por darles nombres de penalistas conocidos, que son referentes de nuestra doctrina, de además nuestra jurisprudencia, de nuestro sistema, básicamente, aquí en el Perú, ¿no? No son tripartitas.
¿Por qué? Porque se descubrió o se cuestionó que realmente el mensaje de la teoría tripartita no era el mensaje normativo correcto para el ciudadano. Y surgió por eso la teoría bipartita, que junta a la tipicidad y a la antijuricidad en una única gran categoría, que es la antijuricidad global o el tipo global de injusto. Y reduce a dos categorías el análisis: al tipo global de injusto y a la culpabilidad, o a la antijuricidad vista globalmente y a la culpabilidad. Reduce dos en uno. Y ustedes dirán, sí, pero esto qué teórico, qué aburrido, esto para qué nos hacemos tanto problema. Bueno, y además, dicho sea de paso, en penal pues nos encanta hacer teorías, ¿no es cierto? A veces le llamamos a lo mismo de 5 formas diferentes, y son todo lo mismo. Entonces dirán, ¿y esto para qué sirve? Bueno, en realidad sí tiene una relevancia desde el punto de vista del mensaje normativo al ciudadano. ¿Por qué? Porque en la teoría tripartita, ¿cuál era el mensaje que nosotros le dábamos al ciudadano? Era el siguiente: tipicidad, ahí se decía, no mates. El que mata será reprimido con pena privativa de libertad. No mates. Matar, decían los que seguían esa teoría tripartita, siempre es malo. Por eso matar es una conducta típica. Si yo mato y le clavo un cuchillo a otro, tipicidad, ¿no es cierto? Estoy dentro de los elementos del tipo penal. Matar es malo siempre, decían los tripartitos. Y luego pasaban a la antijuricidad y decían, matar es malo siempre, pero a veces está justificado. A veces, bueno, es malo, pero no te voy a sancionar porque hay alguna causa de justificación, por ejemplo, la legítima defensa, y por tanto no te voy a considerar sujeto activo de un delito. Y luego decían, si es que más bien no hay ninguna causa de justificación y además tú eres reprochable penalmente, culpabilidad, entonces ahí sí te sanciono, ¿no es cierto? ¿Qué dicen los bipartitas? Primera pregunta que se hace. A ver, vamos a ver. Y es la primera pregunta que les voy a hacer también a ustedes. ¿Matar siempre es malo? ¿Eso es cierto? ¿Qué opinan? ¿Siempre matar es malo? ¿Es correcto ese mensaje, darle ese mensaje al ciudadano? ¿Qué opinan? ¿Matar siempre es malo? ¿Sí? A ver, yo le voy a poner un ejemplo. ¿Algunas veces no es hasta bueno matar? ¿O matar no puede ser nunca bueno? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Es más, miren, a veces nos dan premios por matar, ¿ah? Sí, nos dan premios por matar. ¿Cuándo nos dan premios por matar? En la guerra, ¿no es cierto? Mientras más mato, ¿qué pasa? Más o menos medallas tengo. ¿No es cierto? Y ahí nadie me dice que matar sea malo. O ustedes alguna vez, y se imaginan ustedes a un general diciéndole a los soldados, chicos, matar es malo, ¿ah? Antes de subirse al avión para ir a la guerra. Ninguno le diría eso, ¿no es cierto? Porque realmente, dicen los bipartitas, matar no es ni bueno ni malo. Matar es una conducta neutra. No es ni buena ni mala. Por eso es que no podemos dividir al mensaje normativo en dos y decir, matar es malo, pero a veces te perdono. No es así. Los bipartitas dicen, matar no es ni bueno ni malo. Es malo cuando no está justificado. Por eso dicen que hay que unir el mensaje normativo de la tipicidad y la antijuricidad. Solamente efectos de dar un mensaje correcto, darle un mensaje claro al ciudadano. Es como agarrar y decirles, ¿lesionar siempre es malo? Les pregunto. ¿Siempre lesionar es malo? Una operación médica, ¿no es cierto, doctora? Ahí estoy lesionando, pero ahí no es malo, al contrario, ahí hasta es bueno. Te va a salvar la vida. ¿Y si fuera una cirugía plástica? ¿O si fuera un tatuaje? Igual, ¿se dan cuenta? Ahí no es malo. Lo que pasa es que lesionar no es ni bueno ni malo. El que causa una grave lesión a otro es que no es ni bueno ni malo. Es malo cuando no está justificado. Es malo cuando no hay una razón en el ordenamiento que así lo establezca. Entonces, lo que dicen los bipartitas es, este sistema tripartita no funciona. Por eso vamos a integrar a la tipicidad y a la antijuricidad en una única categoría del delito, que la vamos a llamar tipo global de injusto. Pero entonces, ¿cómo hacemos con el análisis de la tipicidad, del tipo objetivo, el tipo subjetivo? Bien fácil, dicen los bipartitas. No nos compliquemos. Nosotros vamos a juntar en dos categorías, pero cuando analicemos, vamos a mantener la división y vamos a dividir esta gran categoría en dos partes. Y para distinguirla de los tripartitas, no le van a llamar tipicidad ni tampoco antijuricidad, sino que le van a llamar tipo positivo
y tipo negativo. ¿Por qué tipo positivo y por qué tipo negativo? Tipo positivo será todo lo que, si existe, hay delito. O sea, la tipicidad en el fondo, ¿no es cierto? La tipicidad en el fondo. Y tipo negativo será todo lo que, de quitar, de no existir, ¿no es cierto? O va a generar que ya no exista un ilícito penal. Si hay una causa de justificación, deja de existir el delito. Por eso es tipo negativo. Si nosotros queremos hacer un símil, en el fondo vamos a encontrar lo mismo. Vamos a encontrar que la antijuricidad o el tipo global se va a dividir en dos, tipo positivo y tipo negativo, y lo que los bipartitas llaman tipo positivo va a ser el equivalente a la tipicidad. Y lo que los bipartitas llaman tipo negativo va a ser el equivalente a la antijuricidad. Y luego vamos a tener la culpabilidad, que es la única categoría que hasta ahora, porque ya se está cuestionando también, no cambia. Estamos. Ustedes dirán, ¿y por qué esto es relevante? Porque a veces ocurre, y lo he visto además en algunas audiencias, que algunos abogados son malintencionados. Yo lo digo así porque yo creo que es así. Estamos. Y quieren manipular el discurso académico, ¿sí?, para distraer la discusión que se da en una investigación. Entonces, a veces yo he escuchado que, por ejemplo, le requieren a la fiscalía, señor fiscal, precise usted. Usted entonces, ¿qué tipo de dolo establece? Para empezar, ¿sigue una teoría tripartita o bipartita? Entonces el fiscal se queda pensando y dice, uy, ahí miércoles, no me acuerdo, ¿cómo esto era teoría bipartita, tripartita? ¿Cómo la tripartita nomás que hay bipartita? Y se enreda. Y ojo, esta distinción de la teoría tripartita y bipartita es absolutamente filosófica. Es el mensaje normativo del ciudadano, pero el análisis de la teoría del delito realmente no va a cambiar y da exactamente igual. Entonces no hay que dejarnos confundir por esas cuestiones. Estamos. Entonces nosotros vamos a enfocarnos hoy en lo que llaman la tipicidad, los tripartitas, o en lo que llaman el tipo positivo, los bipartitas. Cierto es, como les decía, que mal haría yo de no contarles que ahora está la teoría bipartita porque ahora es la más seguida por este tema del mensaje normativo, ya no los tripartitas como nosotros veíamos hace varios años, ¿no es cierto? Ahora es la teoría bipartita, pero sí existen algunas personas que todavía siguen la teoría tripartita, todavía. Algunos que todavía insisten en que no, que realmente el mensaje normativo debe dividirse en dos. Pero lo cierto es que la gran mayoría de la doctrina, Roxin, por ejemplo, a quien recogemos en los temas de autoría y participación, a quien gracias a su teoría del dominio funcional, ¿no es cierto?, hemos podido incluso emitir una sentencia condenatoria aquí contra un expresidente de la República, ¿no es cierto?, él es bipartita. Entonces, cuando nosotros vayamos, nos acerquemos a los libros, vamos a encontrar que la distinción está en dos. Dicho esa aclaración, vamos a enfocarnos ahora en el tipo subjetivo dentro de la tipicidad o del tipo positivo, que ya sabemos que es lo mismo. Nosotros sabemos que dentro del tipo, dentro de la tipicidad o del tipo positivo, vamos a encontrar en el tipo objetivo elementos como el sujeto activo, el objeto jurídico, físico, o el bien jurídico protegido, por ejemplo, está ahí, la conducta descrita en el tipo penal, y esos elementos los vamos a poder acreditar, los tenemos que además establecer, dejar acreditados para poder condenar a una persona o decir que su conducta cumple con todos los elementos del tipo objetivo, pero además, y ahí nos olvidamos, vamos a encontrar lo que se exige en el tipo subjetivo, que es el dolo y es la imprudencia. Y vamos a detenernos entonces aquí. Veamos, ¿qué es el dolo? Tradicionalmente nosotros hemos dicho que el dolo es conocimiento más voluntad, que tiene dos elementos. Esa es la postura mayoritaria, eso es algo que hasta ahora no cambia y en todo el mundo eso es así. Estamos por ahí, ahora vamos a encontrar que hay unas opiniones distintas, ya las vamos a ver también. Conocimiento porque es que el sujeto tiene que representarse lo que va a hacer. Y voluntad en el sentido de que el sujeto quiera lo que se va a hacer. Estamos, esos dos elementos. Y además, voluntad, porque ¿cómo es la acción? La acción es humana y voluntaria. Entonces no podemos restarle algo inherente a la acción. Por eso, cuando analizamos el tipo subjetivo de la acción, decimos que es conocimiento más voluntad. Y en función a estos dos elementos, vamos a encontrar tres tipos de dolo y dos tipos de imprudencia. Tres tipos de dolo, ¿cuáles son? El dolo directo o de primer grado, el dolo de consecuencias necesarias o el dolo de segundo grado y el llamado dolo eventual. Y en la imprudencia vamos a encontrar también dos, la imprudencia consciente o la culpa consciente y la imprudencia inconsciente o culpa inconsciente. Algunos también le llaman imprudencia o culpa con representación o imprudencia o culpa sin representación.
Yo no soy yo le he puesto acá el término culpa, aunque no soy muy fanática de utilizar el término culpa, porque a veces se confunde con la categoría culpabilidad, que no tiene nada que ver. Estamos acá, hablamos de una imprudencia. Entonces vamos a ver cómo se aplican estos elementos para hacer estas distinciones. A ver, ¿el dolo directo qué es? En el dolo directo se dan estos dos, es el dolo, el que le llaman el dolo malo, malito, malo. Más malo que este dolo ya no hay. ¿Por qué? Porque aquí el sujeto conoce, se representa que si realiza una acción puede generar un resultado lesivo y además quiere realizar ese resultado lesivo. O sea, hay conocimiento y voluntad de conseguir un objetivo determinado. Y eso es ya más malo que eso no puede haber. Yo, por ejemplo, imaginemos, quiero matar a alguien, le quiero disparar y sé que si le disparo se puede morir. Y a pesar de eso, le disparo porque quiero que se muera. Ya más malo que eso no hay. Vamos, dolo directo, por eso es directo. Vamos. Pero luego tenemos también al dolo de consecuencias necesarias o dolo de segundo grado. En este caso también hay conocimiento. El sujeto se representa que si realiza una acción va a producir un resultado. Y también hay voluntad, pero esta voluntad es una voluntad condicionada. ¿A qué me refiero? Voy a poner un ejemplo. Imaginemos que yo quiero matar a un empresario que tiene mucho dinero y que siempre va con su chofer. Y yo me he dado cuenta que la única manera de llegar a ese empresario es poniendo una bomba en su auto. Pero si yo le pongo la bomba en el auto y reviento la bomba, ¿quién más va a morir? Además del empresario. El chofer. Sobre el empresario, ese es el objetivo, ese es el que yo quiero matar. Sobre él habrá dolo directo. Pero si muere el chofer también, ¿qué habrá? Un dolo de consecuencias necesarias, porque el chofer o la muerte del chofer era una consecuencia necesaria para conseguir mi principal objetivo, que era la muerte del empresario. Hay conocimiento, si yo me represento, que si yo tiro el bombazo, va a morir el chofer también. Y hay voluntad, sí, pero voluntad condicionada a conseguir un primer objetivo. Por eso el segundo objetivo lo quiero, sí lo quiero, pero lo quiero porque además persigo uno primero y porque sé que es una consecuencia necesaria de la primera acción. Por eso hay un dolo de consecuencias necesarias. Hasta ahí no hay complicación alguna, se puede todavía aprobar probatoriamente, todo eso es sencillo de poder establecer. ¿Dónde arrancan nuestros problemas? Cuando hablamos del dolo eventual. ¿Por qué? Porque en el dolo eventual el sujeto también se representa que algo malo puede pasar. El sujeto no lo quiere. Y ustedes dirán, pero si no lo quiere, ¿por qué lo sanciono como dolo? Porque a pesar de no quererlo, el sujeto asume la producción del resultado. Muestra un menosprecio por el bien jurídico. En términos coloquiales, es la clásica de le importa un rábano. Por eso es dolo. Asume la producción. Consciente. Hablan algunos de la teoría del consentimiento, del asentimiento. ¿Sí? No le interesa, muestra un menosprecio por el bien jurídico, por eso es dolo. ¿Y qué pasa con la culpa consciente? La culpa consciente se distingue del dolo eventual porque el sujeto también se representa que algo malo puede pasar si realiza esa conducta. No la quiere, al igual que en el dolo eventual, no la quiere. Pero ¿por qué aquí sí es imprudencia consciente y no dolo eventual? Porque no la quiere, pero no es que muestre un menosprecio por el bien jurídico, no es que asuma la producción del resultado, es que confía en que nada malo va a pasar. Por eso es que yo creo que la culpa consciente tiene un eslogan publicitario, que ustedes lo escuchan a cada rato. ¿Han escuchado la canción esta del seguro? Todo va a estar bien. ¿Han escuchado? Todo va a estar bien. ¿No es esa canción? Pase lo que pase, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque cuando uno actúa con culpa consciente, uno actúa representándose el resultado. No quiere que el resultado pase, pero confía en que nada malo va a pasar, confía en que todo va a estar bien. El problema, y ahora les voy a poner un ejemplo para que ustedes visualicen el problema, es que aquí sí tenemos problemas probatorios. Voy a colocar el ejemplo, fíjense. Primero un ejemplo de dolo eventual. Imaginemos que María y José son pareja desde hace 5 años. Y ellos toda la vida salen, ¿no? María, José. Y María, chica rara, porque ya todas las damas y los caballeros sabemos aquí que las mujeres todas somos bien buenas, ¿no es cierto? Todas las mujeres somos bien buenas, nada de que hay mujeres interesadas, ¿no? Todas somos bien buenas. Pero María era una excepción. Y resulta, ¿sí?, que un día agarra y se da cuenta que José dice, uy, ya llevo 5 años con José
y José con su mismo carrito no progresa, no me pide matrimonio, no. Y resulta que ha venido el amigo de José, Raúl, del extranjero, y dice, y Raúl, mira, tiene su camionetaza que se ha comprado. Y María, que es una excepción a la regla, porque todas las mujeres somos bien buenas, ¿sí?, decide hacer cambio en el equipo. Y lo deja José por Raúl. Se lo deja José por Raúl. Y empieza a salir con Raúl. Y José se entera y dice, pero ¿qué pasó? Si cuántos años ya con María, si tan buena que era ella. Y dice, no, o sea que me ha dejado porque Raúl tiene un mejor carro que yo. No, va a ver ahora. Todo el dinero que he ahorrado, que yo estaba ahorrando para comprar una casita, para quedarnos juntos, me lo voy a gastar en una camioneta último modelo 4x4 y voy a esperar a María a la salida de su trabajo. Imaginemos que María es profesora y trabaja en un colegio, ¿sí?, y voy a agarrar a toda velocidad con mi camionetaza para que vea lo que se ha perdido. Y cuando quiera volver conmigo le voy a decir, no, ya, lo siento. Y así estructura su plan José, ¿sí? Y dicho y hecho, se compra un camionetón nuevecito del año, ¿sí?, y agarra y espera a María, que va a salir del colegio de trabajar, 12 del mediodía, porque María, imagínense que trabaja en el nido, ¿sí? Y en eso dice, cuando María salga voy a acelerar a toda velocidad para que vea y se quede impresionada con mi camioneta. Y en eso piensa, pero a las 12 salen varios niños del colegio y se atropella a un niño. Y el que actúa con dolo eventual agarra y dice, se atropella a un niño, piña, pues el niño, ¿para qué cruza por donde no debe? Además, favor le voy a hacer al Perú, voy a disminuir la tasa demográfica. Que se muera pues el niñito. Ojo, él se representa que algo malo puede pasar. ¿Quiere que se muera el niño? No quiere, pero asume la muerte. Muestra un menosprecio. Y dicho y hecho, agarra, espera a María, acelera y lamentablemente atropella a un niño. No puede esquivar, lo mata. Bueno, ejemplo de doble eventual. Ahora veamos un ejemplo de culpa consciente. Imaginemos el mismo caso, ¿sí? María deja a José, José va a vengarse de María, se compra su supercamioneta, va al colegio a las 12, espera la salida, la ve a María salir y antes de acelerar piensa, pero están saliendo varios niños y se atropella algún niño. Y actúa con culpa consciente y dice, no, pero ¿cómo lo voy a atropellar yo si ya yo tengo años manejando? Lo esquivo, pues no pasa nada. Además esta camioneta tiene super frenos, y no, todo va a estar bien. Y recuerda la canción del seguro, ¿no es cierto? Todo va a estar bien, dice, ¿no? Todo va a estar bien, pase lo que pase, todo va a estar bien. Acelera y no puede evitar impactar contra un niño y lo mata. Pregunta aquí, imaginemos que está afuera, en la esquina del colegio, mirando todo, ¿sí? Sandrita, que vende su pan con chicharrón a la salida del colegio, ha mirado todo lo que pasa. ¿Y qué cosa ve Sandrita en el primer caso, el doble eventual? ¿Qué es lo que ella ve? Ve a José acelerando a toda velocidad y matando a un niño. ¿Y qué ve en el segundo caso de la culpa consciente? Ve lo mismo, igual. ¿Y cómo haría el juez ahora para saber si José actuó asumiendo la muerte del niño o confiando en que nada malo iba a pasar? No habría manera. La única manera de estar seguro sería abrirle la cabeza, mirar adentro, cerrarla y volverla a coser. Y eso no lo vamos a poder hacer, ¿no es cierto? Hay un problema. Y ahí surge el dilema. Qué difícil, decimos. Entre el dolo eventual y la culpa consciente hay un paso. Pero es un paso decisivo, porque estamos hablando de un paso de 6 a 20 años con máximo 4. Estamos, homicidio doloso, homicidio imprudente. ¿Qué creen que alegará el abogado de José? ¿Homicidio doloso o homicidio imprudente? Imprudente. ¿Y qué creen que alegará la madre del niño que murió? ¿Se acuerdan el caso Utopía? ¿Se dan cuenta? Eso es relevante, y en realidad es relevante en todos los casos. En tránsito esto es fundamental, por ejemplo. Porque pregunta, ¿el mismo análisis se aplicará si resulta que no hablamos de José y su camioneta nueva, sino de un chofer de una empresa de transporte que tiene 150 papeletas y 3 accidentes previos? ¿Habrá doble eventual, culpa consciente? Entonces se complica el análisis. Eso ha hecho que muchas personas digan, oye, el elemento voluntad, esto de si asume, esto de si confía, nos complica mucho, ¿no? A nosotros como fiscales, a los jueces, a ustedes como jueces, a nosotros como jueces, a nosotros como abogados. Es una complicación. No, mejor hay que eliminarlo. Y surge allí Ramón Ragués, que plantea que como el elemento, bueno, él no lo plantea, pero él lo recoge y lo hace más popular,
¿sí? Y habla del problema probatorio en el dolo. Y dice, ¿y cómo probamos esta diferencia? Mejor no hay que tomar en cuenta la voluntad. Antes de pasar a Ramón Ragués, simplemente para terminar el cuadro, ¿y qué pasará en la culpa consciente? En la imprudencia consciente, el sujeto tampoco quiere que algo malo pase, ¿sí? Tampoco se lo representa, no se da cuenta que eso puede pasar. ¿Y por qué se le sanciona? Porque debió habérselo representado, pues. Ese es el problemita. Ejemplo, imaginemos, ¿sí?, que ahora en la noche va a haber otra conferencia en este ambiente, en esta aula, y los micrófonos empiezan a fallar. Entonces le pedimos que venga un electricista, ¿sí?, y el electricista empieza a revisar ahí los cables, qué ha pasado, ¿no? Empieza a darse cuenta que hay un corto en uno de los enchufes y saca todos los cables y dice, uy, hay que reparar esto, hay que cambiarlo para que en la noche de la conferencia todo funcione perfecto. Pero resulta que ese día está jugando Perú, fútbol. Y el electricista dice, oye, pero está en pleno partido, pues. No, pero es urgente, hay que arreglar esto. Oye, pero si hacen gol me avisan, ¿ah?, para salir corriendo. Sí, no te preocupes, te avisamos. Entonces el electricista saca los cables, pela los cables, va a hacer el cambio de los cables y en eso escucha que la gente grita ¡gol! ¿No es cierto? Y sale corriendo a ver el gol. Uy, que hubo mano, no hubo mano, dicen por ahí. Y se queda distraído ahí conversando sobre la mano y la no mano en el gol. Y bueno, ya pasó, pues no, uy, ¡ay, qué bien! Regresa y uy, la señorita que hacía limpieza muerta al costado de los cables. ¡Ay, qué pasó! Pero si todos estamos viendo el fútbol. Es que como a ella no le gustaba el fútbol, ella aprovechó en limpiar, pues aprovechando que todos estaban afuera. Y ahora murió electrocutada. ¿Cuál es el problema ahí? El problema es que el electricista no se representó que si dejaba el cable suelto, alguien se podía electrocutar. ¿No es cierto? No se lo representó. Pero ¿cuál es el problema? Oye, se lo tenía que haber representado, porque ¿cómo dejar el cable suelto? Si ese es su trabajo, tiene ahí, ¿no es cierto?, una obligación, tenía que haber verificado pues que no dejaran los cables sueltos. No quería que se muera. Claro, ni siquiera se representó que alguien se podría morir, pero justamente por no habérselo representado, se le sanciona por imprudencia inconsciente. ¿Y qué pasa en los casos en los que el sujeto no se representa que algo malo puede pasar? Pero ni siquiera Superman se lo hubiera representado. No había forma de que se lo representara. Por ejemplo, el sujeto que le dice, suegrita, ándate de vacaciones, mira, hay un avión que sale, no sé, pues cruza por el Triángulo de las Bermudas, me ha dicho que es bien bonito por ahí, ¿ah? Anda, yo te pago todo. Sí, con la esperanza, ojalá se caiga el avión, dice, ¿no? Ojalá se caiga el avión. Y imaginemos que la logra embarcar a la señora. Pasa por el Triángulo de las Bermudas y se cae el avión. ¿Ahí le podremos atribuir responsabilidad a él? Él la mandaba con la esperanza de que se muera. Él la mandaba, es más, estaba rezando, había puesto todas sus velitas ahí. No, ¿por qué? Porque, a ver, él, en realidad, fíjense, ese es un caso fortuito, porque era imprevisible que el avión se cayera así. No era algo que uno pudiera realmente representarse. ¿Se dan cuenta? Algo que normalmente eso no pasa, pues. Cuando eso es así, no está en este cuadro, eso es caso fortuito y no se sanciona. Estamos nosotros en este cuadro, que es el tipo subjetivo, que son las únicas fórmulas para poder configurar un ilícito a nivel subjetivo. Entonces, regresemos otra vez a nuestra discusión entre el dolo eventual y la culpa consciente. Ahí está nuestro problema, porque si se dan cuenta, el dolo directo, el dolo de consecuencias necesarias y la culpa consciente, eso es relativamente simple de poder dilucidar. Tengo que acreditarlo igual a, si el fiscal establece una imputación, tiene que establecer qué tipo de dolo. Si el juez va a emitir una sentencia, también tendría que justificar. ¿Por qué? Porque es igual condenar por dolo de directo que por dolo de segundo grado o por dolo eventual. ¿La pena será la misma o lo tendré que tomar en cuenta al momento de determinar la pena? Lo tengo que tomar en cuenta y lo tengo que fundamentar por eso. ¿No es cierto? Es un aspecto, como les decía, que no se observa mucho en nuestra jurisprudencia en general, pero es algo en lo que hay que trabajar, sobre todo ahora con el nuevo código, porque el abogado de la defensa o el abogado de la contraparte o el fiscal o el juez va a pedir esa fundamentación. Y yo tengo que estar en capacidad de poder hacerla en el momento y además tener una teoría del caso que la contemple. Porque si agarran y me preguntan a mí, disculpe, señor abogado, ¿y usted está imputando por dolo directo o por dolo eventual? No le puedo decir, bueno, cualquiera, ¿no? Tengo que precisar cuál, ¿no es cierto? Porque la defensa que hará la otra parte no será la misma. Igual será en el caso de los magistrados, igual para todos. Entonces vamos a regresar al tema del dolo eventual y la culpa consciente, que es lo que trae los problemas. Entonces yo les decía, a nivel probatorio hay una complicación allí, porque Sandrita, que es la que vende su pancito con chicharrón, ve lo mismo. Eso ha llevado a que algunos planteen que desaparezca el elemento voluntad.
Y ahí ha surgido la llamada teoría cognitiva o las, en general, llamadas teorías del conocimiento, de la representación en el derecho penal, que consideran que el dolo solamente es conocimiento y que es irrelevante la voluntad. De manera que, si el magistrado lograra probar, o sea, mejor dicho, si el fiscal lograra probar, ¿no es cierto?, y el magistrado observara, se convenciera, tuviera la convicción de que en realidad sí ha habido una representación del hecho, ya sería suficiente para decir que hay dolo. De esta manera, como la voluntad no importa, y da exactamente lo mismo, en el dolo directo, en donde hay conocimiento y hay voluntad, ¿eso qué sería? ¿Dolo o imprudencia? Según esta teoría cognitiva. Dolo, porque hay conocimiento. El dolo de consecuencias necesarias, donde hay conocimiento y voluntad, ¿qué sería? Dolo también, porque hay conocimiento. El dolo eventual, donde también hay conocimiento y no voluntad, pero por lo menos se asume, también sería dolo. Y la culpa consciente, donde también hay representación, también sería dolo. Y lo único que no sería dolo, ¿sería qué? La imprudencia inconsciente, porque ahí no hubo representación. ¿Estamos? Ojo, esta teoría es mucho más dura, ¿no? Porque considera que hasta la culpa consciente, en realidad todo eso es dolo. Imagínense, si fuese temas de tránsito, todos irían procesados ¿por qué delito? Por delitos dolosos. Porque en todos los casos, cuando me paso la luz roja, cuando no respeto el paso de cebra, ¿no es cierto? Es que ahí yo estoy representándome que algo malo puede pasar. Lo que pasa es que no lo quiero porque confío en que nada malo va a pasar, que es la tradicional culpa consciente. Canto mi canción del seguro, ¿no es cierto? Pero en realidad, si nosotros seguimos la teoría cognitiva, ahí igual habría dolo. Es mucho más dura, ¿estamos? El problema es que justamente no toma en cuenta la voluntad. ¿Y qué dijimos que era la acción en el derecho penal? La acción humana y voluntaria. Ahora, ustedes se preguntarán entonces, ¿y entonces a quién se le puede ocurrir sacar una teoría así? Es que la teoría sí tiene sentido, pero tiene sentido para otros supuestos. ¿Cuáles supuestos? Por ejemplo, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Porque preguntan, si nosotros tuviéramos regulada la responsabilidad penal de la persona jurídica, ¿tendría sentido que yo analice con una teoría cognitiva, perdón, una teoría volitiva al elemento subjetivo? ¿Yo voy a encontrar en una persona jurídica voluntad? No, pero sí puedo encontrar representación, ¿se dan cuenta? Esta teoría surge en ese contexto, pero no para aplicar a las personas naturales, porque sería desconocer un elemento esencial del ser humano. El ser humano, como decían los finalistas, actúa con un fin, actúa con una finalidad. No es que actúe por actuar, ¿no es cierto? Todos queremos algo, siempre. Entonces no puedo separar ese elemento. Pero si no lo puedo separar, ¿cómo hago para poder probar? ¿Es imposible? Y en realidad no es imposible, lo que pasa es que es más difícil. Por ejemplo, fíjense, en el caso que yo les planteaba, en el caso de María y José, ¿no es cierto? De José que atropella con todo a estos niños. ¿Cómo podrían ustedes fijarse, qué elementos podrían atender para poder mirar si José confió en que nada iba a pasar o actuó asumiendo la muerte de los niños? ¿Qué creen que podría tomarse en cuenta? ¿Qué sería interesante evaluar en ese caso? ¿Qué pedirían? Por ejemplo, imaginemos que José ya tiene 100 multas anteriores. Eso, si es que nosotros corroboráramos que José tiene 100 multas antes por infracciones al reglamento de tránsito. Pregunta, ¿eso sería un elemento que podría llevarme al dolo eventual o a la culpa consciente? ¿La culpa consciente o el dolo eventual? ¿Qué opinan? O imaginemos, peor aún, que resulta que José tenía un documento donde el dueño, el que le vende el carro, esta camioneta 4x4, le dice, oye, mira, te estoy vendiendo esta camioneta, pero hazle revisar los frenos, ¿sabes? Porque hay un problema con el frenado, a veces falla. Pregunta, ¿a qué nos inclinaría este nuevo documento? ¿A culpa consciente? ¿A que José asumió confiando en que todo iba a estar bien, culpa consciente? ¿O a que José asumió que, bueno, si se moría un niño, se moría, pues? Dolo eventual, ¿se dan cuenta? Y si resulta que José, además, no está en ese caso, sino que José, hemos descubierto que José siempre ha querido tener niños, lamentablemente no puede, e incluso hace 10 años creó una fundación donde él alimenta y también ayuda y paga los estudios de 20 niños. ¿Eso sería un elemento relevante o sería irrelevante? Puede
puede ser relevante, porque ¿qué nos evidenciaría? Oye, a José no le da igual la muerte de un niño. Tal vez José actuó confiando en que no iba a matar a ninguno. ¿Se dan cuenta? Entonces, si hay elementos que nos pueden llevar. ¿Qué más? El frenado de las huellas del carro. Les cuento una cosa, por ejemplo. Depende de los carros. Ahora, hay jueces que no saben esto, pero yo me he enterado esto recientemente con ocasión justamente de un ejercicio académico que hicimos, donde un perito nos lo contó. Fíjense, resulta que ahora los carros modernos tienen como una especie de máquina, así como tienen los aviones su caja negra, los carros modernos, los carros estos de marca, ¿no es cierto?, tienen también sus cajas negras, ¿eh? Entonces, ustedes le pueden pedir a la concesionaria que descifre la caja negra y le puede decir si frenó, si no frenó, cuál es la fórmula con la que normalmente conduce el conductor. O sea, el carro memoriza lo que el conductor va haciendo y va reaccionando en función al conductor que tiene. Es como, por eso dicen que el carro no se presta, dicen, ¿no es cierto? El carro no se presta. Claro, porque es que el carro tiene como una especie de memoria inteligente que va guardando un patrón de comportamiento del conductor. Si frena en brusco, si frena en seco constantemente, se acelera a más de 120 kilómetros por hora, todo eso el carro va guardando como una especie de memoria inteligente. Entonces, si el carro frenó o no frenó, y hay otro dato importante, los carros, algunas llantas ya no dejan marca en la pista del frenado. Entonces, de repente sí frenó, pero no se ve en la pista, pues, porque no deja la llanta marca alguna. Hay unas llantas ya hoy en día que pasan por un bache y no se desinflan, y pueden avanzar 100 kilómetros más todavía sin haberse, y sigue el carro con la llanta. También ahora ya hay otros sistemas de tecnología. Entonces, claro, podríamos recurrir a ver el concesionario de este vehículo, que me diga qué fue lo que el conductor hizo en ese momento. ¿Frenó? ¿No frenó? ¿Se dan cuenta? Serán elementos que me pueden ayudar. Claro, lo que pasa es que es más trabajo. ¿No es cierto? Porque voy a tener que hacer esa investigación. Voy a tener que buscar esos elementos. Pero no es imposible. Sí es posible establecerlo. Y eso también nos lleva a otra cosita adicional que hay que tomar en cuenta cuando planteemos una teoría del caso. Ya ahora, como está este nivel de exigencia en donde uno tiene que manejar el tipo objetivo y el tipo subjetivo, habrá que pensar bien si tengo suficientes elementos para poder plantear una teoría del caso con un dolo eventual o si mejor me aseguro con un tema de culpa consciente. Porque si yo voy con una teoría de dolo eventual, cuando no tengo suficientes elementos para probarlo, entonces lo que va a pasar es que se me va a caer el caso y me voy a quedar sin nada. Entonces, habrá que analizar eso primero también para ir seguros, para ir con una estrategia de defensa, ¿no es cierto? Una estrategia jurídica. Y eso es un poco lo que se busca hacer manejando estas categorías del tipo subjetivo. Si yo no las manejo, no manejo con claridad estos elementos del dolo, entonces luego voy a tener complicaciones. Ahora, lo cierto es que también la doctrina ha establecido otros elementos complementarios para poder distinguir entre el dolo eventual y la culpa consciente. A título de ejemplo, he traído los criterios propuestos por Roxin, que además a mi parecer es uno de los penalistas más influyentes que tenemos en el siglo, ¿no es cierto? Hay otros, por ejemplo, Puig planteó otros elementos, Strattenberg también, hay muchos autores. ¿Qué nos dice Roxin? Roxin lo que nos dice es, además de este tema de haber asumido o no el resultado, ¿no es cierto?, ¿cómo hago para identificar esa asunción? Y Roxin aquí nos dicen, hay que tomar en cuenta dos cosas. Uno, que la adopción por parte del sujeto de medidas destinadas a evitar la realización del resultado. O sea, Roxin lo que dice es, hay que mirar también en cada caso concreto si el sujeto adoptó o no adoptó medidas que busquen evitar ese resultado lesivo. De esta manera, dice Roxin, habrá dolo eventual cuando el sujeto no realiza ninguna actividad orientada a evitar el resultado. Y esto a pesar de ser consciente de que el resultado se va a materializar probablemente. Entonces, a pesar de tener la conciencia, de representarse que el resultado puede materializarse, el sujeto no realiza ninguna actividad para evitarlo. Por ejemplo, ni siquiera tocó el claxon. Ni siquiera buscó derivar el volante de la camioneta. Siguió de largo. Entonces, eso es un indicio de que hay un dolo eventual. ¿No es cierto? Por no decir dolo directo, habrá que ver el caso concreto también, ¿no es cierto? ¿Qué más? Y Roxin también dice, en cambio, habrá imprudencia consciente cuando el sujeto, convencido de que las medidas tomadas son adecuadas para evitar el resultado, sigue adelante. O sea, el sujeto piensa, oye, yo ya he tomado todas las medidas necesarias para evitar el resultado. Voy a avanzar a toda velocidad tocando el claxon, por ejemplo. Ha hecho medidas para evitar el resultado. Y por eso continúa. Pero claro, el problema es que no fueron suficientes. Igual el resultado se produjo. Pero algo hizo, por lo menos. ¿Se dan cuenta? Y uno lo puede visualizar. Por eso está la pregunta clásica que muchas veces la policía hace, que dice, ¿y usted qué hizo?
¿qué maniobra disuasiva realizó? Te pregunto. Si no hizo ninguna maniobra disuasiva, no hizo nada por evitar el resultado. Entonces, es un elemento que Roxin toma en cuenta. Y además, dice Roxin, también podemos utilizar la fórmula tomar en serio la producción de un resultado lesivo. ¿Qué significa? Que habrá dolo eventual si el sujeto reconoce la posibilidad de que se produzca ese resultado, o sea, la incluye dentro de su plan de eventualidad, o sea, que existe, eventualmente ese resultado puede ocurrir, ¿no? Y en lugar de desecharlo, ¿sí?, inconsciente y descuidadamente, lo toma en serio. Dice, oye, es posible que esto ocurra, voy a tomarlo en serio, voy a ver qué puedo hacer, qué medidas puedo adoptar, ¿no es cierto? En esos casos, si el sujeto toma en serio ese resultado y a pesar de eso continúa realizando la acción, ahí diremos, oye, hablamos de un dolo eventual. Si yo tomo en serio que en verdad los niños pueden salir, yo sé que los niños salen de ahí, yo sé que eso es algo que no voy a poder cuestionar, que los niños van a salir a esa hora, y a pesar de eso continúo, ahí estoy en un problema, dice Roxin. Ahí me oriento más por el dolo eventual. Mientras que habrá imprudencia consciente cuando el sujeto tome a la ligera la producción del resultado. ¿No es cierto? Ahora, son elementos que nos pueden ayudar, no es decisivo. Simplemente son elementos que nos pueden ayudar a interpretar qué significa asumir o no la producción de un resultado. En este caso yo les he traído los que plantea un poco Roxin porque es uno de los autores más conocidos. Pero lo cierto es que hay muchos otros. Lo importante en el fondo sí es que nosotros tengamos en cuenta que no es lo mismo y que sí tenemos que establecer claramente elementos que nos permitan estar o acreditar un supuesto de otro supuesto y lo más importante, fundamentarlo cuando haga mi teoría del caso respecto a un tema concreto. Agradeciendo una vez más a nuestro selecto público por seguirnos en la cátedra de los jueves. Estuvo con nosotros la doctora Romy Chang-Kom con un interesante tema en la problemática del nuevo Código Procesal Penal, como es el planteamiento de la teoría del caso a la luz del tipo subjetivo. Anunciamos también que el doctor Jorge Luis Salas Arenas, juez supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, tocará un tema de palpitante actualidad, como son el tema de la prisión preventiva y su evolución jurisprudencial. Quedan pues así invitados a seguirnos en esta cátedra de los jueves por Justicia TV, tu canal judicial.